Entonces continuamos con la importancia de la higiene del sueño dentro de los procesos de aprendizaje. Tenemos dos etapas, la REM y la NeuroREM, que serían las memorias de habilidades y la memoria declarativa. Y es muy importante para que nosotros produzcamos aprendizaje. Entonces, habría que trabajar con usted, ¿no es? ¿Alguien más de ustedes padecen algo con el sueño? Yo sí, yo también tengo un mal horario del sueño. Imagínese cómo serán sus aprendizajes y después cómo trasladar el aprendizaje a los demás cuando esté cara, ¿no? Como se dice, cara al público. Entonces hay que ver ese tema. También, lo importante, los alimentos, porque intervienen en qué? En la neurogénesis. Qué importante es. ¿Eh? Comen, ¿cómo comen ustedes? ¿Comen con una dieta baja en calorías? Cantidades. ¿Hay alguien de Cochabamba? Yo, licenciado. ¿Y usted cómo le mete a los piques? A los pique machos, ¿no? No, no como eso. Nada, bueno, está bien, ¿no? El tema de tomar suplementos, alimentos, ¿no? Que no sean procesados, esas salchipapas, ¿no? Cereales, frutas y alimentos que alimenten ¿a qué? A los neurotransmisores. Es muy importante, contaminamos lo que es el cerebro y eso perjudica seriamente. Eso es lo que llamamos. Pero sí tienen que comer verduras, legumbres y también evitar lo que se produce como la hipoglucemia. ¿Ya? El azúcar tenemos que también funcionaría mal y pueden morir las neuronas, pero también hay que verlo con uno como combustible. ¿Alguna vez ustedes cuando tenían un proceso de mucho trabajo han consumido azúcar y se han activado o no? Son muy importantes también. También es importante que, ¿cuántos litros diarios toman? ¿Qué me dicen? ¿Toman agua o no? Sí, yo soy bastante tomado. Muy bien. Muy importante. ¿Ya? Porque si queremos cambiar la educación en todos, tenemos que tener cerebros, ¿no? Y cuerpos hidratados. Súper importante. De ahí nos trasladamos a qué. Hemos visto por ahora que llevamos un buen sueño, ¿qué más? Una buena alimentación, ¿qué más? Una buena hidratación. ¿Y cómo les va con la actividad física? ¿Qué dicen? En todos los estudios que hacemos, la actividad física aumenta ¿qué? El funcionamiento cognitivo. Quiere decir que tiene más capacidad de aprendizaje. Quiere decir que si yo hago unos 50 minutos diarios de caminata o de cualquier tipo de actividad, voy a poder mejorar mi plasticidad. ¿Qué me dicen? ¿Quién hace ejercicio? No hay mucho tiempo. ¿Nadie? Yo. Yo hago ejercicio. Yo me aplacé. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso hace que intervenga en el factor de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el ejercicio produce sí o sí la neuroplasticidad, aumentar el rendimiento y la memoria. Interviene en la memoria. ¿Qué nos dicen por aquí por el chat? Vamos a ver por el chat que nos dice. Yo realizo calistenia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Y eso aumenta qué? Los factores neurotróficos que mejoran el aprendizaje. Ernesto también, Edgar hace calistenia. Muy bien, pues eso les ayudará. Lógicamente hay que correr moderadamente y eso aumenta nuestro valor neuronal. ¿Cómo van con la gestión del estrés? A veces puede ser un enemigo y a veces puede ser un amigo. Entonces hay que ver ese equilibrio. Nuestros cerebros también tienen que tener experiencias y retos y ahí hay que tener situaciones de estrés, pero hay que sobrellevarlas. Es muy importante. El estrés puede ser muy positivo tanto para el cuerpo, la mente y la energía de la persona. ¿Alguien le ha dicho que el estrés era bueno o no?
No, siempre se ha sabido que es malo. No. El cerebro necesita estar en cierto nivel, ¿no es? Estresado. Pero lógicamente la capacidad que tenemos cada uno de movilizar, ¿no es?, nuestro organismo para reaccionar rápidamente y volver a una situación normal es eso. Lo fundamental le tenemos que dar, ¿no? Le podemos tener esa situación de estrés. Entonces, el estrés nos lo pide el cerebro. Pero claro, si tenemos prolongadamente, nuestro organismo se agota, ¿no? Y de forma negativa, pues empezamos a afrontar situaciones difíciles. Ante el estrés, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes le ponen en salones de enseñanza situaciones, ante el estrés tenemos que ponerle que el estado emocional, manejo del cuerpo y el aprendizaje, los conceptos nuevos. Entonces, estas tienen que ser las principales respuestas ante el estrés. Fisiológico, a través de nuestro cuerpo, emocional y a través de tener alternativas para solucionar los casos. Los causantes, ¿qué pueden ser? Acuérdense, ¿quién me dice algo que le ha causado estrés o que le está causando todavía? Licenciado, al hacer la actividad del podcast, la verdad yo me estresé hartísimo porque traté de grabar mis audios directamente con la aplicación ese Spreaker, pero era bastante, yo me descargué la aplicación, o sea, toda la aplicación, el mezclador de sonidos, todo eso, y no supe cómo utilizarlo, era muy complicado, y después no había forma de grabar, y me estresé al punto de que me empezó a doler la cabeza, me dio gastritis, casi muero, y de ahí ya encontré una solución, obviamente, descargué otra plataforma y ya pude hacerlo, pero eso. ¿Qué piensa? ¿Eso es un causante un causante de estrés exógeno o endógeno? Le pongo un poquito la pantalla. ¿Exógeno? Endógeno, Muy bien. Es algo el nivel sobre... Sí, le escucho, de le escucho. ansiedad. Le escucho. Fue por su nivel de ansiedad, digo. Algo que usted misma se lo creó y se lo ha producido al organismo. Entonces usted se tenía que anticipar a esas situaciones, ¿no? Para que no desencadenen. ¿Cómo podía haber hecho para adelantarse a esa situación de estrés? Su estrés le creó la utilización de la herramienta. ¿Qué tenía que haber hecho usted antes? Para no tener frustración, ansiedad, sobrecarga. Tal vez no tratar de hacer la actividad un jueves y tratar de hacerla un martes, un lunes, así hacía tranquila y no me estresaba. Muy bien, localizar tu tiempo, ¿no? Lo que decíamos, un ambiente con tiempo, ¿no? Viendo un poco. Tal vez tenía que haber leído algún manual, tal vez tenía que haber visto el video, ¿no? Que utilizamos, algo así. Muy bien, pues eso es lo que hay que hacer. Y cuando son exógenos, son ambientales. ¿Ya? Muchas veces están con alimentación, hasta con temperaturas, hasta con los ruidos. Nos pueden intervenir mucho en el tema del estrés. Muchas veces es las personas que no tenemos capacidad en nuestro cerebro de adaptarse a los cambios, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene este cerebro? No, el de ustedes ocupa toda la cavidad, ¿no? Si tuvieran este, nosotros no podíamos adaptarnos a los cambios. Y también tendríamos una falta de control ante los acontecimientos que aparecen día a día. Entonces, ¿nosotros podemos manejar las causas que producen el estrés? Sí. Y hay un factor muy importante, es cómo nos vemos nosotros. Es la imagen de nosotros mismos. Entonces, quiero compartirles cómo nosotros nos vemos y cómo nos ven. Se hizo un experimento. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Ahí, a lo último ya. Ahí. Se hizo un experimento relacionado a cómo nosotros nos vemos. De los superinteligentes, encantadores y millonarios, siempre va a elegir a alguno más que a otros. Por lo que estas cualidades no son lo único que nos llevan a sentirnos atraídos hacia otras personas.
Así que ¿te has preguntado por qué nos atraen ciertas personas más que otras? ¿No se han preguntado ustedes por qué algunas veces a unas personas las queremos escuchar y a otras no? ¿Por qué nos sentimos más atraídos por unas personas para que nos expliquen algo y por qué otras no? ¿Por qué? ¿Por qué piensan? Yo creo que porque se trabaja en el cerebro, ¿no? Se hace que se quiera atender, que se quiera estar con esa persona, digamos. Claro, hasta nuestro cerebro nos dice, hemos dicho que también nos pone en estado de alerta, nos dicen, con esta persona no, uy, no, esta persona nos va a dormir, no, ni idea que yo me ponga con ella, ¿no es? Para eso me voy a casa en vez de estar Por ejemplo, aprendiendo. si vemos con un comediante o con un profesor quizás didáctico, entonces nuestro cerebro va a estar más despierto, más atento a lo que quiere impartirnos. Ujú. Vamos a ver este experimento. Obviamente las cualidades anteriores juegan un papel muy importante y básicamente se refieren al atractivo sociocultural, algo así como lo que tus papás y la televisión quieren que elijas, y que es la parte consciente de tu búsqueda por tu alma gemela. Pero más allá de lo que tú crees que quieres o lo que la sociedad te hace creer que quieres, existen dos factores muy importantes que pasan desapercibidos. El primero es la proximidad, y es que nos gustan más las personas cercanas a las que están más lejos. En un estudio realizado en el MIT, Importante, el tema emocional. Nosotros nos vamos a dirigir a una persona que la veamos cercana cuando nosotros aprendemos, ¿no? No que sea una persona que entra en el salón o en un espacio de capacitación, le dicen, por favor, abran el cuaderno por la página 25, me van a hacer esto, pónganse en grupo. ¿Eso es algo cercano? Es la autopercepción que tenemos hacia los demás, ¿no es? Y la persona, por ejemplo, tendría que preocuparse de cómo le ven a él. Vamos a ver este experimento. MIT, 270 estudiantes de nuevo ingreso fueron asignados de manera aleatoria en 17 edificios. Y 3 meses después se les preguntó por sus 3 mejores amigos. Han visto, colocaron en distintos edificios, como el campus de la Gabriel, a distintos estudiantes. Lo voy a poner otra vez para que tomen un poco en cuenta el experimento. Pueden escuchar perfecto, ¿no? Lo escuchan bien, ¿no? A ver qué me dicen por acá. Sí, sí se escucha. Bien, vamos a ver el experimento de qué se trata y le vamos a analizar. Asignados de manera aleatoria en 17 edificios. Y 3 meses después se les preguntó por sus 3 mejores amigos. Y el 65% contestó que ellos dormían en el mismo edificio, y en su mayoría a no más de una puerta de distancia. ¿Por qué piensan eso? Si fue aleatorio y terminaron teniendo a su mejor amigo puerta con puerta. Imagínense toda la Universidad de la Gabriel, que fueran lugares, ¿no es? Donde fueran residencias universitarias. Se les coloca a ellos, y después termina siendo el mejor amigo el que tienen al lado. Desvelamos un poquito más, a ver. A esto se le conoce como el efecto de exposición, y es que tendemos a preferir cosas solo porque nos son familiares, y que también explica que cuando te gusta a alguien, normalmente dices que tienen muchas cosas en común. Pero aún más escondido, existe otro sistema que trabaja sin que te des cuenta y que pesa mucho al momento que eliges a tu pareja, y es la química cerebral, de la que ya hemos hablado en otros videos. Estudios recientes han mostrado que nuestra personalidad está relacionada con nuestra susceptibilidad a ciertas hormonas y neurotransmisores. Y las principales son la dopamina, la serotonina, la testosterona y el estrógeno. Entonces, estamos dando una explicación. Estos son lo que vimos, el tema de los neurotransmisores, ¿no es? Nuestro cerebro nos indica y nos encamina a qué personas nosotros podemos estar más interesados para que nos enseñen. Y es lo que hablábamos aquí de la autopercepción, de cómo vemos nosotros a los demás y cómo ustedes como docentes tienen que verse.
Entonces, imagínense qué importante, ¿no? ¿Nuestro cerebro se da cuenta de eso? Sí. Muy bien. Para eso, también tenemos el tema de la frustración. ¿Ya? Saber cómo aceptarla es muy importante. Intervenir con el tema del tiempo. ¿Ustedes se piensan que alguien puede llevar una bicicleta con tantas cosas arriba de reciclar? No. Entonces, a veces nos producen que sobrecarga. Y a veces, ¿por qué es eso? Por falta de tiempo, exceso de responsabilidades, falta de apoyo. Y bueno, para eso lo más importante es cómo gestionamos el estrés en los espacios de aprendizaje. Ante todo eso, actitudes positivas, cambiar lo negativo por lo positivo y influir en las situaciones. Y lo más importante que es comer alimentos nutritivos. Eso es muy importante para acceder a lo que es cerebros sin estrés. Y lo más importante que es relacionarse con los churrasquitos, ¿no? Nada de churrascos, sino el momento. Eso es lo más importante. Aprender a relajarse. Algunos de ustedes hace respiración, yoga, relajación. Y así podemos manejar el estrés. Practicar, ayúdeme, el ejercicio, relajarse, tomar tiempo para la educación, el sentido del humor, el control emocional, es muy importante. Les quiero compartir también otro aspecto para que veamos en nuestro cerebro. Aquí tenemos, cuando ven a este niño, ¿qué piensan? Este es un niño que es ciego y sordo y nunca ha oído una risa y sonríe. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible si él no sabe? Nunca lo ha escuchado, no sabe qué es una sonrisa. Entonces, distintas investigaciones como lo hicieron, aunque uno no escuche un chiste, también se puede reír, puede ver una situación, puede ejercer. Esto es en un cerebro feliz. Entonces, ustedes tienen que manejar también el sentido del humor. ¿Ve? El humor también es importante y por eso también lo investigamos. Como ven, dentro de una resonancia le metemos, vemos que parte del cerebro es muy importante. Esto es lo que hemos visto las otras semanas, pero es muy importante el sentido del humor para el aprendizaje. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿Piensan que esa persona que no ha escuchado o una persona que se pueden contagiar las risas? ¿Sí? ¿Quieren que veamos esto si es posible o no? Se hizo un experimento con cámara oculta dentro de un metro en Madrid, donde hay dos actores que se están riendo. Su cerebro está feliz, riendo, disfrutando, teniendo un espacio de aprendizaje jovial. Y la gente no se ríe. ¿Cómo podrían incluir esos espacios de aprendizaje con humor, con felicidad, donde quieran ir a aprender con ustedes? ¿Piensan que su cerebro se podrá contagiar de ello o no? Si ven un contexto y un ambiente amargado, ¿no? Lleno de estrés, ¿se contagia? Se contagia. Sí, se contagia.
Miren qué ha pasado aquí. En este paseo, ¿no? Ellas no son actores, pero se están riendo. Ellos dos sí son actores. Bueno, alguien se quiere... Ese chico que casi se muere de la risa no es actor tampoco. Ella está llorando de la risa y no saben por qué se ríen. Nadie ha contado un chiste. Y nosotros, a diario, ¿qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? ¿Qué podemos hacer nosotros para contagiar esas sensaciones positivas? ¿Qué me dicen? ¿Qué podemos hacer en los espacios de aprendizaje que van a estar, Gilberto, cuando usted sea docente, ¿no? De la maestría de educación superior? ¿Cómo va a hacer eso para que todo el mundo esté? ¿Cómo va a Yo contagiar? creo que podría ser a partir de compartir alguna experiencia, ¿no? Que haya sido chistosa, ya sea desde mi campo de trabajo y comentarles como si fuera un cuento, ¿no? Y mejor si es cómica, no sé, para contagiar un poco en el ambiente y hacerlos visualizar que a ellos también les podría pasar cuando ya estén en su área laboral, ¿no? Y al mismo tiempo se educa en cómo hacer o no cometer los mismos errores y no, que no sucedan esos momentos de confusión y que generan estos momentos graciosos, o en todo caso, no sé, resolverlos de alguna forma. Creo, podría ser. Muy bien. ¿Qué me dicen el resto? ¿Ustedes qué me dicen, Araceli, Alejandra? Estamos viendo los espacios y contextos de aprendizaje y los factores que influyen. Uno de los factores es el sentido del buen humor, pero tenemos que trasladar ese contexto, lo tenemos que crear nosotros, contando una historia que nos ha pasado, relacionado lógicamente con el tema, donde ejerce aprendizaje, sería una buena. Pero ¿qué más tenemos? ¿Cómo podríamos hacer? Contarle un chiste. Depende de la materia, por ejemplo, sí, por ejemplo yo tengo una materia que es programación y es bastante pesada. A manera de relajación la hora, se podría, no sé, ver videos chistosos para que se relajen un poco, digamos, si es que el ejercicio no está funcionando, ¿no? Pero usted podría utilizar un ejercicio donde sea sentido del humor, donde pueda utilizar algún problema de cálculo. Se podría, sí, también, como dice el compañero, a través de alguna experiencia que nos haya pasado en la misma materia dentro de la universidad, digamos, Si hacer yo también que participe en ello, ¿no? Usted podría calcular, por ejemplo, las caídas que tiene alguien cuando yo le pongo un piso mojado. ¿Cuántas veces se puede caer una persona y en qué parábola se puede caer y por dónde, no? Yo tengo También problemas. se podría hacer ejercicios así. Yo tengo problemas porque en mi hotel siempre se resbalan los camareros, no sé en qué zona, pero siempre se resbalan y me llegan a la gerencia diciendo que se ha roto un pie, bueno, por decir una falange, un dedo, y que van a estar en la caja. Y ya me han llegado 6 casos allá. Me he quedado sin camareros y sin meseras. Y no sé por qué es. Solo sé que se caen. ¿Usted podría resolverme ese problema calculando? Sin calcular podría decir que cambie su piso. Ah, ya. Está muy bien, ¿no? También se podría decir. Podríamos calcular, ¿no? La parábola de caída, de por qué se caen, ¿no? El porcentaje de los días, cuántos accidentes ocurrieron en una semana, el horario puede ser. Puede ser también por qué dan mucha vuelta cuando van a atender a las mesas, ¿no? Tal vez el circuito que dan es muy largo y cuando llegan están cansados y por eso se tropiezan. Para encontrar una dirección más, como hacen los GPS, por ejemplo, la mejor ruta. Podría ser, ¿no? Entonces podemos ver algún tipo de algoritmo, pero con una situación
cómica, porque podría poner un video donde se cae un mesero. Bueno, cómica para el mesero no va a ser, pero para nosotros sí nos vamos a reír. Y de ahí, de una situación real, problemática, ¿no? Y cómica, podría trabajar con el cálculo, con el tema de parábolas y cosas así, ¿no? Sí. En base a una problemática se puede encontrar una solución. Sí, y parte del sentido del humor, ¿no? Sí. Muy bien, pues un poquito eso sería relacionado a lo que hemos visto al tema de los factores. No se olviden, ¿qué factores hemos visto principalmente que influyen? El de Gilberto, que hay que trabajarlo con él, y el de Araceli, que sería él. En mi caso, el sueño, ¿no? La regulación, tener una higiene del sueño, como decía. Sí, hay que trabajarlo. Y creo que también en mi caso sería la actividad física, porque soy muy sedentario. Yo trabajo, casa, computadora, comer, dormir. Imagínese el autoconcepto que tiene de usted mismo y el autoconcepto que van a tener de usted, ¿no? Y después usted tiene que interferir en el aprendizaje de los demás. Entonces diríamos, bueno, porque el cerebro va a ver, ¿no? Entonces va a decir, bueno, yo con este docente no quiero, ¿no? Desarrollarme. Entonces hay que ir viendo ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hemos visto el tema del sueño, hemos visto el tema del ejercicio físico. ¿Qué más había? Un factor también muy importante para la neurogénesis, que era el que a Araceli le iba muy bien, ¿no? Alejandra, la escucho, la escucho. El manejo del estrés. El manejo del estrés, súper importante. No quiere decir que el estrés sea malo, hay un estrés, ¿no? Que podemos manejarlo, muy bien. Eso, Araceli, ¿qué tenía que también era interesante? Que usted creo que era el agua, ¿no? Sí, la toma de agua. Muy bien, entonces tenemos el tema también de la relajación. ¿Qué tal Israel? ¿Cómo hace? ¿Se para usted a tomarse relajación, a pensar en sí mismo? Sí, de vez en cuando me voy a un lugar a relajarme, Muy bien. paisajes. Muy bien, ¿dónde se va para que vayamos y le molestemos? Me gusta la verdad los lugares donde hay agua. El agua me relaja. Muy bien, perfecto. Y el último, creo, Israel, era la alimentación, ¿no? ¿Se acuerdan? La alimentación, sí. Sí, es muy importante comer sano. Y Muy bien. Eso lo piden. Entonces, primera cosa que ustedes tienen que ejercer es influir en esos factores, ustedes mismos primero y después en el resto. ¿Ya? Muy bien. Vamos pasando un poquito para que vean que sí se contagian las risas. Y nos vamos a trasladar en las actividades. Vamos a ver las actividades de la semana. ¿Qué me dice por acá en el chat? Claro, a través de las neuronas espejo y el autoconcepto, ¿cómo nos ven? Bueno, tenemos 10 minutitos por aquí todavía de la reunión. Muy bien. Vamos a ver si comenzamos ahora con las actividades. Le vamos a dar un corte acá.